En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Aurelio Acuña y en esta ocasión tengo este nuevo video para todos ustedes. Nos encontramos aquí en Guamúchil y les vamos a enseñar el bonito museo de Pedro Infante que se encuentra aquí en su ciudad natal. Espero les guste este video, suscríbanse, tiren paro y comenzamos. Nos encontrábamos en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa. El recorrido en la búsqueda del museo de Don Pedro Infante comenzaba. El ídolo del cine mexicano por excelencia. Cuando nos topamos con esta interesante sorpresa, ya que en las imágenes puedes observar la bonita casa que fue exactamente la casa donde el ídolo del cine mexicano Pedro Infante vivió gran parte de su niñez y su adolescencia. Y un dato interesante es que antiguamente esta casa fungía como museo. Sin embargo, en la misma ciudad de Guamúchil, Sinaloa, se mandó construir un impresionante museo específicamente a Don Pedro Infante, que como verás más adelante cuenta con un tamaño verdaderamente impresionante. Recién ingresábamos al museo y nos encontrábamos de inmediato con objetos de la carrera del ídolo mexicano Pedro Infante, objetos verdaderamente sorprendentes. Y bueno amigos, seguimos aquí en el museo de Pedro Infante, aquí en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa. A nuestra espalda se encuentra un proyector original que tiene más de 80 años, en los que se proyectaban las películas de Pedro Infante. Es una máquina impresionante, como pueden ver, e incluso aquí se encuentran los discos de grabación. Se proyectaban con estos tipos de proyectores que eran como los tipos de cine de aquellos tiempos, y los cuales el mismísimo Pedro Infante lograría la fama que logró amasar en aquellos tiempos. Precisamente estas máquinas se puede decir que fueron las que hicieron famosas las películas de Pedro Infante. Espero les esté gustando este video aquí en Guamúchil, Sinaloa, ahí para que se suscriban y den like. Continuamos con el video. El Museo de Pedro Infante en Guamúchil cuenta con una cantidad impresionante no solo de objetos de la carrera de Pedro Infante, sino también de objetos personales del mismísimo ídolo mexicano, quien antes de ser famoso realizó múltiples labores tales como la carpintería y también se dedicó como peluquero. E incluso personas las cuales conocieron a Don Pedro Infante como peluquero mencionan que era tanto su carisma que incluso él creó una frase que decía: en esta peluquería el que entra sale trasquilado aunque sea pelón de nacimiento. En esta parte, si ustedes se fijan, podemos encontrar algunos vinilos de las piezas sonoras que sonaban en las películas de Pedro Infante, 100% originales, que también se encuentran aquí en el museo. Miren, aquí está la de Pedro Infante, la de Tizoc, y pues podemos observar muchos y muchos recuerdos de el ídolo del gran cine de oro mexicano que lo fue Pedro Infante. El museo cuenta también con una serie de vestuarios 100% genuinos de Pedro Infante utilizados en algunas de sus más famosas películas. Y aquí miren, una de las partes más bonitas yo creo de este museo es el vestuario original de la película en la que Pedro Infante saldría como Tizoc al lado de la mismísima María Félix. Este es el vestuario original que se usó en la película y si se fijan, tan solo de verlo le llegan unos recuerdos de las películas tan bonitas que se grababan en aquellos tiempos. Y aquí miren, otro vestuario impresionante de Pepe el Toro, vestuario 100% original que se encuentra aquí en el museo en Guamúchil, Sinaloa, dedicado al mismísimo Pedro Infante. Un dato que me llamó la atención es que el museo dedicado a Pedro Infante incluso cuenta con un pequeño cine donde puedes disfrutar de las más entrañables películas del ídolo de multitudes, Don Pedro Infante. Recorríamos más y más el bonito y gran museo del ídolo de multitudes que lo fue Don Pedro Infante. Sin embargo, nos fue difícil pensar el hecho tan lamentable que tuvo que sufrir el ídolo mexicano ante las causas del accidente tan trágico que le arrebató la vida, ya que recordemos que Pedro Infante logró llegar a la fama a muy corta edad. Sin embargo, cabe recordar que su vida vio un final bastante trágico cuando a la corta edad de 39 años sufrió un fatal accidente en una avioneta, la cual él mismo copilotaba, ya que un dato interesante es que Don Pedro Infante contaba con capacitación para volar distintas aeronaves. Bueno amigos, un dato verdaderamente estremecedor fueron las verdaderas causas de la muerte de Pedro Infante. Las versiones oficiales mencionan que fue exactamente el accidente del avión que se cayó en el que viajaba Pedro Infante el que le daría fin a su vida. Sin embargo, muchas personas, incluso algunos medios no tan reconocidos, mencionaban el hecho de que Pedro Infante mantenía amoríos con la esposa de un personaje presidencial de aquella época en México.
hecho que devino en una venganza por parte de esta persona hacia el mismísimo Pedro Infante. Posterior a esto, hubo distintas versiones que sugerían que varias personas con mucho parecido a Pedro Infante, de las que presuntamente habían aprovechado para apropiarse de la muerte de Pedro Infante. Propiamente yo creo que esto es imposible y Pedro Infante hoy se encuentra desde el cielo, viendo todos los bonitos recuerdos que dejó aquí con sus películas, sus canciones y sobre todo el recuerdo que todos tenemos del ídolo que fue Pedro Infante. Pedro Infante era incluso tan buen actor que llegó a recibir galardones de talla internacional por sus participaciones en el cine. Incluso interpretaba tan bien sus papeles, generalmente de un hombre macho, valiente y bebedor, que sin embargo contrastaba con su vida personal, ya que Pedro Infante fue siempre una persona amable, deportista e incluso no bebía una sola copa de alcohol. Y bueno amigos, seguimos aquí en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, visitando el bonito museo dedicado a Pedro Infante. Si se fijan, estos son los periódicos originales que daban la noticia de cuando Pedro Infante perdería la vida en aquel accidente de la avioneta en la que viajaba, que caería en la ciudad de Mérida y que presuntamente fue derribado por personajes presidenciales de aquella época, en los cuales se decía que Pedro Infante mantenía un amor secreto con la esposa del mismo presidente de México de aquella época, y que el cual incluso fue una venganza en la que derribaron la avioneta en la que viajaba el mismísimo Pedro Infante. Un dato verdaderamente de aplaudir es que el mismísimo Pedro Infante logró grabar en su carrera artística más de 60 películas y más de 310 canciones que al día de hoy podemos disfrutar en todo el legado artístico que nos dejó el ídolo de multitudes. Y bueno amigos, si se preguntan cuántas películas había grabado Pedro Infante, aquí en el museo se encuentran listadas cada una de ellas, que son en total más de 60 películas. También aquí podemos observar algunos discos originales que fueron donados aquí al museo de Pedro Infante. Estas son grabaciones en cassettes y discos 100% originales, además de objetos personales del mismísimo Pedro Infante, como este banco que crearía cuando él fue carpintero en su juventud, sillas también. Aquí se encuentra una imagen de Pedro Infante como carpintero, un oficio que ejerció en algunos años que lo llevaron a lograr incluso algunas películas donde él mismo salía de carpintero, y aquí nos dejó este legado muy bonito. A pesar de todo el éxito que logró el ídolo Pedro Infante, sin embargo, la noticia trágica de un accidente el día 15 de abril de 1957 correría en voz de todo México, ya que precisamente la ciudad de Mérida vería la partida de la vida de Pedro Infante de forma trágica en un accidente el cual estuvo rodeado de múltiples mitos que hasta el día de hoy siguen corriendo en voces ante el mito de que el accidente incluso fue provocado. Un dato interesante es que Pedro Infante había sufrido anteriormente 2 accidentes de la misma clase, en donde incluso en el último de estos tuvieron que colocarle una placa metálica en su cabeza a causa del impacto tan fuerte que sufrió. Sin embargo, sería precisamente su tercer accidente en el que perdería la vida. La partida de Pedro Infante fue tan conmocionante que actores tan importantes como el mismo Cantinflas se hicieron presentes en su sepelio, y además todo México se unió para despedir por última ocasión al ídolo mexicano. Descanse en paz, don Pedro Infante Cruz. Rosales Hernández. Dígame, José, usted es de las personas que ayudaron a extraer los cadáveres, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el primero que sacaron? Es decir, este parece que, según por lo que usted dice, que tiene una placa de metal, cree que sea de Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el primero que sacamos fue este Pedro Infante. Bueno, yo digo que fue Pedro Infante porque las personas que lo rodeaban decían que era Pedro Infante por un pedazo de platino que tenía. Exactamente. Dígame, José, y también me dice... Solo me queda agradecer a la bonita ciudad de Guamúchil, Sinaloa, por habernos brindado esta oportunidad de grabar el bonito museo para recordar la vida y muerte de don Pedro Infante. De corazón, muchas gracias. Y bueno amigos, aquí mientras Pedro Infante me está cortando el pelo, les agradezco por haber visto el video hasta la parte final de todo corazón. Y pues bueno, ya saben que yo soy Aurelio Acuña y ahí nos vemos luego.